Bien, estimados, antes que todo, tengan buenos días, buenas tardes y hasta buenas noches y lo que sea. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a deducir las ecuaciones para vigas de hormigón armado sometidas a flexión. Eso es lo que hoy nos llama. Entonces, vamos a comenzar la sección o la clase, ya no sé cuánto. Bien, en primera instancia vamos a partir suponiendo un caso bien sencillo de una viga simplemente apoyada como la que están ahí viendo ustedes. Voy a colocar un título aquí. Diseño viga de HA a flexión. Quedó bueno. Bueno, esto ya nosotros lo sabemos sacar. De hecho fue la prueba anterior, ¿no? Los pesos permanentes, las cargas variables, si es que hay alguna carga sísmica por ahí, etc. Bien, esto nos genera una flexión, cuya deflexión mayor se da en este punto. Y este valor queda determinado por lo que se conoce como el momento máximo. Esto nosotros lo podríamos representar, por ejemplo, si hacemos un zoom por aquí, podríamos representar algo de la siguiente forma, exageradamente, obviamente. Y podríamos decir que hay una línea que se llama línea de eje neutro, voy a colocar eje N, eje neutro, que siempre en una viga sometida a flexión estará más cerca o estará más cerca de la región de compresión. Ya van a entender el porqué. En la parte inferior se va a estar dando lo que se conoce como esfuerzos de tracción. Estos esfuerzos lo que están haciendo es intentar estirar el material en la parte inferior y de esa forma poder generar fisuras. ¿Qué hacemos? Colocamos barras longitudinales. Para allá vamos. Y en la parte superior estamos en presencia de los esfuerzos de compresión. Caso contrario, estamos estirando nuestro material. Hay un ángulo de giro que queda representado por la ecuación de Navier. Esto es una integral en realidad, pero nosotros la podemos desglosar en lo siguiente. El momento flector partido en E por el momento de inercia en X. Ojo con eso, en X. Y el momento de inercia nos dice la fórmula que es base por el canto partido en 12. ¿A qué corresponde eso? Supongamos que tomamos en consideración un diseño bien simple, un perfil rectangular de base y de H, base o canto, ahí aparece canto. Entonces, esta H en la expresión del momento de inercia me aparece al cubo. Si yo analizo el momento de inercia en relación al ángulo de giro, que es directamente proporcional con el momento, eso quiere decir que a mayor momento, a mayor flexión, mayor ángulo de giro. Lo que nosotros queremos es que el ángulo de giro no sea tan grande y eso se contrarresta entonces con el momento de inercia. Entre más momento de inercia, vean la directa, indirecta proporción, menor ángulo de giro. ¿Y quién hace que el momento de inercia sea mayor? La H. Por eso que siempre es preferible utilizar una viga con mayor canto que base, sobre todo en lo que son los perfiles de acero. Salud. Prosigo. En relación a eso, nosotros en el código ASI 318 vamos a encontrar una serie de alturas definidas en función de la longitud de la viga. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando, el código ASI nos establece como mínimo que la altura es igual a la longitud partido en 16. Si es que estamos en presencia de una viga empotrada junto a un apoyo deslizante, la altura debe ser igual a L sobre 18,5 si no me equivoco. Si estamos en un caso bien común que es una viga doblemente empotrada, lo que vamos a estudiar con frecuencia nosotros, será L sobre 8.
sobre 8, no, sobre 21, perdón. Me apunta aquí, gracias a Dios. Sobre 21. Y si estamos en presencia de una viga empotrada, nuestra H será igual L sobre 8. Déjenme ver si es que se logra visualizar en el video. Capaz que esté avanzando y no se vea, no se ve nada. No se ve nada, muchachos. Ahí. Ahí, para que puedan anotar. Es bueno ir haciendo esto, muchachos. Antes no lo hacía y siempre me quedaba sin datos. Bueno, esto en primera instancia, ¿ok? Ahora les voy a mostrar a ustedes algunas consideraciones en cuanto al diseño. También algunas variables que deben conocerlas. Disculpen, muchachos. No al coronavirus. Listo. Base. H. Enfierraduras. Las ferraduras están así nomás, no están diseñadas. Pero las coloco para que conozcan lo que se llama el peralte efectivo. En algunas normas o memorias de cálculo también a la H le llaman D, ¿vale? Eso queda a criterio. Me gusta a mí diferenciar la H de peralte. ¿Qué más podemos tener? Supongamos un estrío. Aquí. Y la respectiva dimensión de nuestro recubrimiento, que yo le voy a denominar R a medida que avancemos. Bien, lo primero que estudiamos, y una forma de representarlo así, es el diagrama de deformación. Lo representamos mediante estas aproximaciones de Bernoulli. Y estas aproximaciones nos va a dar a nosotros una referencia de cómo se va deformando nuestros elementos estructurales, que en este caso son precisamente el hormigón y el acero. El hormigón, como les dije yo, tiene varias funciones, entre ellas proteger al acero de lo que es la corrosión, y el acero, por otra parte, tiene la función de poder darle ductibilidad a lo que es el concreto. El concreto es un material frágil que tiende a tener fallas frágiles, fallas repentinas. Si es que las vigas fueran diseñadas de hormigón o de concreto, no alcanzaríamos a tomar acciones preventivas cuando ya el concreto, ya haya llegado a rotura. A diferencia de la falla dúctil que te prevé el acero, que te da a ti acciones preventivas, bueno, si es que llegaras a tener fluencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una falla dúctil y una falla frágil. Bueno, continúo con esto entonces. Vamos a tener la deformación del concreto y la deformación del acero. ¿Por qué hasta aquí? Siempre hasta el centro de gravedad de nuestras varitas de acero. La deformación del concreto la fijamos en la clase anterior, dijimos que era de 0,03. Déjame ver que me están quedando dudas de cómo se ve. Tengo estos problemas de que se me acerca, se aleja. 0,03 entonces según el apartado del código ASI 10.2.3. Y la deformación del acero la podemos calcular según la ley de Hooke, como lo vimos en la clase anterior, y podemos también ocuparlo como criterio para ver si realmente
hicimos bien los cálculos como criterio del diseño. Eso lo vamos a ver después de que planteemos la ecuación. Por otro lado, fíjense la línea de eje neutro. Por otro lado, estimados, vamos a tener un diagrama de fuerzas. Aquí tenemos una fuerza de tracción o tensión generada por el acero, según el diagrama que hice previamente. Y antiguamente, con el diseño a servicio, trabajábamos con una carga triangular, rectangular, para más o menos bosquejar cómo era el comportamiento en fuerzas del hormigón, es decir, una fuerza distribuida, y las barras de acero trabajan un vector puntual. ¿Por qué? Porque están generadas y dispuestas en forma puntual en nuestra viga. En cambio, el concreto tiene esta distribución, pues todo esto es concreto, necesitamos nosotros tener que representarlo así. El tema es que nosotros no estamos viendo el día de hoy esto. Estamos viendo el criterio a resistencia última, en donde las consideraciones son las siguientes. Ya no usamos un triángulo rectángulo, sino una parábola rectangular. Parte parábola, parte rectángulo, según la teoría clásica. Y esto, para poder simplificar los cálculos, finalmente lo representamos. Creo que no voy muy derechito en lo que es mi... pero no importa, yo creo que se entiende. Lo representamos, muchachos, como un rectángulo, según lo que le indiqué en la clase anterior. Un rectángulo, que fíjense usted, deja una parte que ante la física eso es una aberración, pero nos sirve para poder simplificar los cálculos, como ya les mencioné previamente. En donde esta altura del rectángulo es 0,85 F'C, en donde esta dimensión la vamos a denominar A, y esa A se puede calcular mediante un factor beta 1, o beta nomás, por C. ¿Quién es C? C es toda esta dimensión, que acá también la podemos expresar. Y la fuerza de compresión se ubicará en el centro de masa, denotado, debería ser un vector un poquito más arriba, justo en el centro, pero no nos afecta en el cálculo, ubicado a A medios de la base de nuestro rectángulo. Algunas consideraciones en cuanto al beta. El beta, lo voy a hacer aquí, el beta puede tener dos expresiones. Puede valer 0,85 y eso va a ocurrir cuando el F'C sea menor o igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O el beta puede ser determinado según la expresión 0,85 por 0,05 factor del F'C menos 280 partido en 70. Y esto va a ocurrir cuando la resistencia cúbica, lo voy a anotar acá abajito, no aquí al ladito, es mayor a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El F'C, ¿vale? Algunos toman como valor limítrofe del 300, ¿ok? Yo aún lo sigo haciendo con ese valor de 280. Permítame un poquito. Prosigo. Permítanme borrar acá, es necesario. Y acá también. Dejemos eso nomás. Lo que voy a hacer ahora es un balance de fuerza en X de esto, porque en el fondo esta C, que es la fuerza de compresión, y esas son fuerzas en el fondo. Entonces, como nos damos cuenta, ambas deben ser iguales. A esta la podemos expresar por la multiplicación del área de acero por el esfuerzo de fluencia, y a esta señorita la podemos expresar como 0,85 de F'C por A por B. Acá está. 0,85 F'C por A me da el vector puntual, pero ese vector puntual, como es distribuido, está actuando durante toda la base de nuestro perfil. Por eso el B.
vamos a despejar a A en función de todo lo demás. Me va a quedar entonces que A será igual al área de acero por la resistencia, por la fluencia, perdón, dividido en 0.85 de F'C por B. Guardemos esa expresión. Ahora, hay un momento externo, que ya dijimos que era el momento nominal, último, perdón, y ese intenta ser resistido por un momento interno que se llama momento nominal y queda afecto por un coeficiente de minoración que ya lo vimos también en la clase anterior, que es ese phi. El momento nominal lo podemos nosotros plantear, lo voy a hacer aquí, no quiero borrar allá todavía, pero sí voy a borrar este término de acá. Ahora sí. Entonces, el momento interno, momento nominal, estará dado por el momento que se genera en esta sección. Voy a momentar acá. Eso significa que el momento va a ser t por el brazo palanca. Si toda esta distancia es d, la distancia que existe entre este punto y este será d menos a medios. Recuerden, muchachos, que acá estoy deduciendo la expresión, no es que usted la vaya a utilizar, pero estoy deduciendo una expresión que podamos utilizar más adelante. Bien, en este sentido, voy a tomar en consideración lo siguiente, que la cuantía en los dos tipos de modelos de diseño siempre es igual al área cero por las características del perfil dado en base por el peralte. Lo hice al revés, de por D, no afecta. La T la podemos expresar como el área de acero por la tensión de fluencia. Aquí está. Factor de D menos A. Aquí tenemos A. ¿Quién es A? Área de acero por la fluencia sobre 2 veces 0.85 de la resistencia cúbica por B. Recordando que el área de acero la podemos expresar como la cuantía por B por D por la tensión de fluencia, factor de D, área de acero, fluencia. Esto me da 1.69, 1.7, dejémoslo, 1.7 de la resistencia cúbica por B. Y ojo, esa área de acero la puedo expresar como ρ, cuantía, dB, y hacer un cuento ustedes que se nos va. Y esa es la expresión para poder calcular el momento nominal de nuestra viga. De esa forma la calculamos. Entonces vamos a dejar expresado como ecuación que el momento último tiene que ser igual a ρ BD, tensión de fluencia, por D menos ρ B, tensión de fluencia, voy a borrar acá, sobre 1.7 resistencia cúbica, y eso. Perfecto. Aquí tenemos nuestra expresión final. Déjenme ver cómo se ve. Sí, se ve bien. Hay algo raro, sí. Ah, aquí está. Disculpe. Eliminé a la que no debía eliminar, pues. Ahí sí. Y para que les suene algo más familiar, o pueda usted ver algo más familiar, la podemos reducir a esto. Factorizamos por D menos ρ
por la tensión de fluencia partido la resistencia cúbica. Y ese término, como la calculadora, se me perdió la calculation. 1 partido en 1.7, 0.59. Es decir, esta expresión ustedes la pueden encontrar en muchos libros. Ahí está la expresión, ahí le suena conocido. Entonces lo que digo yo, el momento último tiene que ser igual a todo esto. Entonces, puede ser que usted quiera conocer su peralte, despeja el peralte de esta expresión conociendo el phi, conociendo el momento último, que es que sacamos mediante el análisis estructural, mediante los momentos. Esto es conocido. Ahora, si yo quiero diseñar directamente en función de mi cuantía, ¿vale?, que es la que yo quiero conocer para este momento último, yo puedo proponer mi base y mi peralte, según lo que me dice el código ACI, y tomando como mínimo que la altura tiene que ser igual al 1.5 hasta 3 veces la base. Es decir, si la base es 20 por 1.5, la altura, el canto puede ser 3 centímetros o puede ser hasta 60 centímetros. ¿Vale? Entonces yo entro con todo conocido para saber este. Y usted me puede decir, ¿y cómo lo saco? Bueno, si usted lo ve, si usted se fija bien, si yo multiplico la cuantía o todo este valor que es conocido, phi, todo esto van a ser conocidos, por 1, listo, en función de ρ, me va a quedar ρ con todo lo que está acá, ρ con todo esto que es número, por ρ me queda ρ cuadrado, entonces se me forma una ecuación cuadrática. Basta yo que saque entonces la solución a mi ecuación cuadrática y yo voy a poder calcular mi cuantía. Y esa cuantía es la cuantía, digámoslo, de cálculo. Yo debo compararla con una cuantía mínima y debo compararla con una cuantía máxima. La cuantía mínima nosotros la obtenemos del código ACI y esta, por el código ACI, en el apartado 10.5.1 como 1406 partido la tensión de fluencia. Ese va a ser nuestro valor mínimo de cuantía. Es decir, si la cuantía calculada, escuchen bien esto, de la función cuadrática que obtendría yo, ojo, si es que conozco todo lo demás, conozco el peralte o el canto, el recubrimiento, los estribos, todo, eso lo puedo diseñar. Conozco la base, la tensión de fluencia, obvio, son datos, el phi, el momento último, me queda una función cuadrática. Esa función cuadrática yo la resuelvo y me aparece la cuantía calculada. Si esa cuantía calculada es menor que la cuantía mínima que yo saco mediante esta expresión, yo ocupo cuantía mínima. ¿Ok? Y como valor máximo, este se puede calcular como 0,75 de la cuantía al balance. Y antes que me pregunten, profe, ¿qué es la cuantía al balance? Es una cuantía que se puede calcular y es la que supone en que los materiales están trabajando en equilibrio, ¿ok? No uno más que el otro, en equilibrio. Pero nosotros lo que queremos es que el acero trabaje un poquito más, porque si trabaja mucho más, se generan fallos del tipo frágil, ¿ok? Continuamos. Y esta nosotros la tengo por aquí escrita. Esa la podemos calcular según la siguiente expresión. Un segundito para buscarla. Esa reconozco que no me la sé. Pero no es necesario tampoco que me la sepa. Podemos recurrir a encontrarla cada vez que queramos, ¿cierto? Es igual a 0,85 multiplicado por beta 1 por la resistencia cúbica partida la tensión de fluencia, paréntesis, 0,03 el criterio de deformación del concreto, partido
aquí yo lo estoy usando así, como sigma F, partido en sigma F en el índice de ion del acero más 0,03. Esa es la expresión. Déjenme ver cómo se ve para que no se divisa bien. Ahí sí. 0,85 por beta 1 de la resistencia cúbica partido la tensión de fluencia del acero por paréntesis 0,03 partido la tensión de fluencia en el índice de ion más 0,03. Bien. Perfecto. Tenemos la expresión. Voy a borrar. Ya hablamos de las cuantías mínimas. Lo ideal es que el calculado esté entre la máxima y la mínima. ¿Ok? Eso es lo ideal. Si yo supero la máxima, muchachos, lo que debo hacer es cambiar el tipo de acero que estoy utilizando. ¿Vale? No es recomendable si, por ejemplo, me da una cuantía máxima de 0,03 y en la calculada me da 0,05 y digo, voy a ocupar 0,03. No, no es recomendable eso porque estaría agregando menor resistencia de la que debo tener para mi momento y para mi tipo de viga. Entonces tengo que modificar todo lo relacionado al acero. ¿Y cómo? Modificando, por ejemplo, lo que sería el... Oh, me vio en el espejo de atrás. Modificando todo lo que sería el tipo de acero a utilizar y las características también del perfil. Ahí hay que ir jugando con los valores. Eso te lo da la experiencia en el fondo. ¿Qué más? Los criterios de deformación. Esto es deformación. Esto es importante. Vamos a contraponer en un gráfico aprovechando también de sacar los phi en un gráfico de la minoración versus tres datos pivot. El primer dato pivot nace de la ley de Hooke, en donde yo tengo que el esfuerzo de fluencia es igual al índice de Jones por la deformación. Por lo tanto, la deformación será como dato pivot la tensión de fluencia, ya que la estoy denominando así, la tensión de fluencia partido en el índice de Young, aproximadamente 0,02, y como dato hay una zona lineal entre estos valores. Por ejemplo, acá tenemos al 0,9 como valor máximo, y en la región de abajo vamos a tener al 0,65. Entonces, durante toda esta región, si nuestros valores de deformación me dan menores a 0,02, ocupo este valor. En esta región, hasta el 0,5, yo voy a tener deformaciones del 0,02 hasta el 0,4, y sobre esta yo voy a ocupar una deformación, un valor de phi como el que sigue. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo valores limítrofes en los cuales yo puedo ocupar el valor phi según la deformación que tenga. ¿Ok? Idealmente, nosotros queremos trabajar en esta zona. Voy a colocar zona ideal. Esto es una zona de transición en donde los materiales trabajan, perfecto, ok, todo bien en esta zona. De hecho, la zona de la cuantía del balance, todo bien, pero no le estamos sacando mayor rendimiento a lo que es el acero. Y esta es la zona que no queremos trabajar, ¿ok? Una zona de deformaciones muy bajas, es como que estamos colocando el acero por nada, solamente para si alguna vez llega a acontecer algo que pueda modificar nuestros valores. Una emergencia. Magia de la televisión. ¿Dónde estaba? Ok. Entonces aquí podemos hacer interpolación lineal o bien formar una ecuación de la recta, pero bueno, ese trabajo ya se los traje hecho. Si quisiéramos calcular el phi
minoración sería en función de la expresión que están viendo ustedes. 0,9 más el 83.33333 periódico por, ahí sí me veo, ahí está, por la deformación menos el 0,05. Ahora estamos 0 acá, 0,05. Bien. Y ya lo último, muchachos, para terminar este video, está relacionado, algo para borrar, está relacionado con el cortante, en calcular la armadura de cortante. Cuando me refiero a esa armadura de cortante, básicamente me refiero a determinar, por ejemplo, si esta es nuestra viga, en determinar los estribos perpendiculares a la longitud de la viga, específicamente su separación. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente ecuación, que el cortante último es afí por el cortante crítico y el cortante de acero. Es decir, esto es lo que la viga internamente propone para resistir el cortante último. Si nos damos cuenta que el cortante crítico es mayor que el cortante último, no es necesario reforzar. No hay para qué reforzar. Voy a colocar armadura igual a 0. No es necesario reforzar. Pero si eso no se da, ya tenemos que empezar a despejar mediante las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, el cortante crítico es el 0,17 de la resistencia cúbica B por D. Y el cortante de acero va a estar determinado por el área de acero, por la tensión de fluencia y por la separación. En base a la siguiente relación. Entonces nosotros, dependiendo de un ejercicio, al igual, se me había olvidado mencionarles, que al igual que recién, con el phi de minoración, depende cómo esté planteado el ejercicio. Muchas veces uno va a partir del supuesto que trabaja sobre la deformación 0,05, sobre esos valores. Por ende, muchas veces asumimos este 0,9, pero puede darse el caso en que les pida calcular el factor y para ello yo les dé la deformación y ustedes tengan que devolverse. Va a depender del tipo de ejercicio, ya podemos mencionar. El cortante es el que uno saca de los gráficos de cortante, que generalmente son así. ¿Ok? Entonces hay puntos en donde el cortante es mayor, generalmente acá en donde empieza, si es que hay reacción, bueno, eso dependerá de la viga. Pero si llegamos a determinar que el cortante crítico, que nosotros calculamos, es mayor que el cortante último, no reforzamos. Es decir, ocupamos un estribo básicamente para sujetar las barras longitudinales. Pero no sería tan importante darle una separación efectiva. A eso me refiero. Muy bien, muchachos. Eso yo creo que sería todo por este video. ¿Ven? Por mi parte, estimados, me despido. En el próximo video ya estaremos realizando cálculos directamente trabajando con vigas para saber qué cuantía, qué peralte, qué factor de minoración, qué cortante, en fin. Muchas gracias por su atención. Como siempre, que Dios los bendiga.